Hey, all right, welcome to my leadership channel where the purpose is to develop the leader within. Today, Tuesday, May the 18th. Hope all is well. Hey, like I always say, you guys, you know the routine. Subscribe if you have yet to subscribe to my channel. Put the notification bell, like button, good things, you got to share it. What do effective leaders do? Effective leaders are very careful with the decisions that they make. Effective leaders are good decision makers. Let me put it that way. Effective leaders are good decision makers. They're very, very, very careful to make certain decisions, because if you're not careful, you can make the wrong decision, and that's what we're trying to avoid as effective leaders. And even as humans, we got to try to avoid making as many mistakes and bad decisions as possible. Here's my philosophy. This is what I think to a certain degree. You are where you're at by the decisions that you've made. I am where I'm at right now, financially, physically, emotionally, spiritually, by the decisions that I've made. You see, a lot of times as human beings, man, we have a tendency of just pointing fingers. We have a tendency of blaming others. We have a tendency of not accepting, not owning up, to our decisions. At the end of the day, listen to this. No one held the gun to your head. No one forced you to make the decision. No one, threatened you to make the decision. No, you decided to buy that car. You decided to buy that house. You decided to marry that man or that woman. You decided to have children. You decided to change your career. You decided to, again, cut your hair. You decided to wear that blouse. So listen, we make, the decisions, we got to own up to our decisions. And here's the thing, and I'm going to give you this. It's something that Andy Stanley said. He says, how can you know if it's a good decision or a bad decision? Because if it's a bad decision, you almost have to sell yourself on it. Whenever you're gonna make a decision and it ends up being bad, usually you have to convince yourself that it's good. Whereas a good decision, you already know. You don't even have to think about it. That's common sense. I got to do that. That's going to be productive. That's going to help. And that that's the right thing to do. But when a lot of times that we make a bad decision, or when it's not good for us, you have to convince yourself. And a lot of times when you have to convince yourself to do something, more than likely it's not a good decision. It's a bad decision. Hey, hope this helps. Again, share it, switch it over to Spanish. Oye, bienvenido a mi canal de liderazgo, donde el propósito es desarrollar el líder que está dentro de usted. Hoy, martes, el 18 de mayo, espero que todo el mundo esté bien. Como yo siempre digo, ustedes ya saben la rutina. Suscríbase a mi canal, pongan la campanita de notificación. Oye, que le pueda gustar. Y las cosas buenas se comparten. ¿Qué es lo que líderes efectivos hacen? Líderes efectivos hacen todo lo posible para hacer las decisiones correctas, tomar las decisiones correctas. Miren bien, esto es mi manera de pensar. Yo estoy a donde yo estoy en este momento, emocionalmente, físicamente, financieramente, espiritualmente, por las decisiones que yo, Benjamín Flecha, he tomado. Usted está en la situación que usted está, matrimonialmente, financieramente, psicológicamente, físicamente, por las decisiones que usted ha tomado. Y si hay algo que la gente siempre hacen como seres humanos, la mayoría de gente, oye, no quieren tomar responsabilidad por sus decisiones. Muchas veces la gente, oye, están señalando, no, fue la culpa de mi esposo, fue la culpa de mi esposa, fue la culpa de mis hijos, fue la culpa de mi supervisor, fue la culpa de mi empleado, fue la culpa de mi vecino, fue la culpa de mis padres. Y mire, y la mayoría de la gente, no, nadie puso una pistola sobre tu cabeza, nadie te obligó, tú tomaste esa decisión por cualquier razón, pero tú la tomaste, usted la tomó. Entonces, ¿qué sucede? Antes de nosotros tomar una decisión, tenemos que hacernos varias preguntas. Una de estas preguntas es lo que yo estoy haciendo. Quiero que la gente, ¿cómo la gente me van a recordar si yo hago esta decisión? Otra pregunta, ¿cómo esto va a afectar a mi familia si tomo esta decisión?
Y usualmente, si usted quiere saber si va a ser una mala decisión, una buena decisión, oye bien, una buena decisión, ya tú sabes, tú mismo no te tienes que convencer porque tú sabes que lo correcto es lo correcto de hacer, lo íntegro de hacer que te va a ayudar a ti, a tu familia, a tu matrimonio, a tu empresa. Cuando es una mala decisión, uno muchas veces te tiene que convencer y te trata de convencer, de convencer. Ay, yo necesito esa blusa, necesito esos zapatos que cuestan 200 pesos y necesito esos zapatos. Tú no lo necesitas, pero te está convenciendo. ¿Y qué pasa? Te convenciste que necesitaba esos zapatos cuando ya tienes 200 zapatos. Entonces, una mala decisión. Entonces, ay, sí, es que él es tan bueno, es tan bueno, él es tan bueno. Es que aunque no está trabajando, pero es un muchacho bueno, aunque no está trabajando, pero yo sé que él va a proveer. ¿Y qué pasa? Te casas con ese muchacho que no trabaja, que es un vago, pero ¿qué pasa? Te convenciste. Y eso es lo que pasa muchas veces. Las malas decisiones, muchas veces, usualmente, nos tenemos que convencer para hacerlo, mientras que una decisión no lo tiene que pensar. Uno ya sabe que es lo correcto. Bueno, espero que esto haya sido de ayuda. Los vemos mañana.